La semana pasada estuvimos viendo cuáles son los primeros pasos que tienes que dar para poder desarrollar tu negocio a través de un plan estratégico. Estuvimos viendo cuáles son las características internas que debes analizar y cuáles son los resultados que puedes obtener en base a ese análisis. Sin embargo, el objetivo era tener claro cómo hacer paso a paso un plan estratégico que te ayude a posicionarte y a crecer durante todo este año próximo. Así que si quieres saberlo, quédate y empecemos. Episodio número 35. Lorena, bienvenida de nuevo. Vamos a por la segunda parte de cómo crear un plan estratégico. Vamos a darle caña a la otra parte del plan estratégico, ya no tanto interno, sino un poquito más general. Global del negocio, Vamos ¿no? a ver un poco la parte más genérica. Sí, hemos dicho que al final la diferencia que había entre un plan de negocio y un plan estratégico era que un plan de negocio principalmente va dirigido a un salón nuevo, tienes que encontrar recursos, tienes que planificar, tienes que proyectar y tienes que hacer que el negocio salga. Sin embargo, cuando el negocio ya va corriendo, como prácticamente trabajamos con el 80-90% de los salones con los que trabajamos son salones en funcionamiento, normalmente al final necesitas muchas veces reorganizar o reposicionar para hacer crecer el negocio. Y es que, mira, el otro día fue muy curioso porque estaba en una sesión de IBM, en una clase, donde estábamos estableciendo la visión, valores y tal, y hubo una persona que me estaba diciendo, oye, Pablo, todo esto me encanta, pero yo he descubierto que es que yo no he pensado en nada de esto, yo no he visto nada de esto. Y, ¿sabes? Me dio a entender que se sentía como si no tuviera identidad. ¿Sabes? Imagínate que esas películas que vemos que nace alguien, o sea, está uno de los actores es huérfano y de repente los padres ven que no eran los suyos y es como que se siente que no, ¿quiénes son mis padres? ¿Quién soy yo? ¿Quién tal? ¿No? Me dio la sensación como de me falta nombre, me falta identidad. No sé, yo no tengo esto que me preguntas de por qué he hecho mi negocio, qué propósitos tengo, a qué tipo de cliente voy, cómo me he posicionado, cuáles son mis ventajas competitivas, contra quién compito y contra quién no. O sea, esas cosas que enseñamos y vamos aprendiendo en el mundo de los negocios, cuando empiezas a aprenderlo dices, yo no tengo todo esto, pero es que ni lo he pensado ni nunca lo he escuchado. Entonces, el principal objetivo es que tenemos que aprender a que dentro del escenario en el que competimos en España, dentro de España en nuestra ciudad y dentro de la ciudad en nuestra zona, al final una peluquería es un negocio de influencia local, dentro de un entorno. Ese entorno, lógicamente mi peluquería, la semana pasada hablamos de que hay características internas que son fortalezas y debilidades que al final yo puedo manejar. Sin embargo, también hay un entorno que me afecta y si yo quiero competir y al mismo tiempo tengo que captar a clientes, gestionar proveedores y al mismo tiempo estar dentro de ese mercado, tengo que analizarlo también para que me sirva y trazar mi plan de posicionamiento y mi plan estratégico. Y precisamente ese es el objetivo de lo que venimos a hablar para saber cuáles son los diferentes pasos. Entonces, si te parece, voy a hablar de los diferentes pasos y vamos paso a paso a detallar cada uno de ellos. Venga, vamos. Mira, lo primero es que el primer paso de un plan estratégico o de cualquier tipo de plan pasa por tener información que al final me dé claridad a la hora de tomar decisiones en este caso, de estrategia de posicionamiento. ¿Qué necesito para saber posicionarme y estar en este escenario del que estamos hablando? Primero tengo que tener información del entorno, tanto a nivel macro como a nivel micro, y luego tengo que tener la información de mi negocio, que estuvimos viéndola súper detallado en la primera parte. Una vez tengo la información del entorno macro y del entorno micro y de mi negocio, lo que tengo que pasar es analizarla y hacer lo que se llama un análisis DAFO, que es un análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Y una vez he desgranado toda esta parte, paso a tomar decisiones estratégicas y de ahí un plan de acción detallado que me ayude, a conseguir mis objetivos. Así que, si empezamos por el principio, empezamos por la parte de vamos a analizar algo que no nos puede afectar quizás directamente, pero sí indirectamente. Y que no depende de nosotros, pero que sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Y es que el primer análisis siempre es, oye, ¿qué sucede en mi entorno? ¿Qué sucede en el mundo de la peluquería? ¿Qué está sucediendo en España? Y aquí hay un análisis que quizás mucha gente no lo haya escuchado, que se utiliza mucho en las grandes empresas, que se llama análisis PEST. El análisis PEST es el acrónimo de análisis político, económico, social y tecnológico. Cuéntanos un poquito, Lore, de todo lo que hemos hablado, ¿esto de qué va? Bueno, al final es muy importante también tener un poco
consciencia, ¿no?, de todo lo que está pasando. Pues dependiendo de la empresa que tengamos o del tipo de negocio que seamos, habrán cosas del macroanálisis que sí que se nos vean, que nos puedan afectar y que nos pueda repercutir en nuestro negocio. Habrán otras que quizás menos o ni siquiera nos veamos afectados por ellas, pero sí que es muy importante tener en cuenta pues qué está pasando, ¿no?, a nivel político, pues si hay cambios en las constituciones a nivel de contratos laborales, pues si hay unos cambios en la sociedad que implican que mi negocio puede ser que tenga que tomar decisiones de cambios que realmente pues tenga que tener en cuenta, ¿no? Mira, esto hemos tenido la suerte de trabajar, como nosotros trabajamos con un montón de salones en España. ¿Te acuerdas de un compañero con el que hemos trabajado tiempo, que es Jesús, de Málaga, que justamente pertenecía a un comité y a un sindicato de una empresa grande, ¿no? Y en este caso él siempre estaba al tanto de todas las cuestiones políticas que afectaban al sector. Y es que precisamente tú tienes un contrato laboral que al final, dentro del contrato laboral, tienes unas condiciones y tienes un convenio. Eso es. Entonces, el cómo se gestiona el convenio o cuánto le tienes que pagar de salario mínimo o de condiciones o de faltas o de cosas, ¿afectan a tu negocio? Pues sí, porque yo realmente cuando te contrato gente tengo que saber mis responsabilidades y mis obligaciones. Eso, exacto. Pero imagínate, por ejemplo, que de repente, oye, como pasó, te cambian los impuestos o la decisión política te cambia el tipo de contrato o te cambia el salario mínimo y te dice que de repente todos tienen que ser indefinidos o que tienen que cobrar 1.500 euros. Eso. Ahora imagínate que con todos los cambios que va habiendo del mundo político, que sabemos cómo funciona, de repente dicen, oye, el salario mínimo de todos los peluqueros, que ya está, será una buena decisión, espero que no me maten por decir esto, pero todo lo que sea siempre subida beneficia a todo el mundo, lógicamente. Lo que pasa que nos obliga a tomar decisiones de mayor rentabilidad, mejor. Ahí veremos cómo funciona, ¿no? Pero bueno, lo he dicho así un poco. Pero lógicamente también esos cambios pues van haciendo evolucionar pues al final la economía. Claro. Tenemos que ir creciendo en todos los sentidos. Entonces, el cambio político que han decidido, oye, yo no depende de mí, pero sí que me va a afectar. Porque igual si me dicen ahora que tengo 3 personas trabajando, que les pago el salario base, que son un poco más de 1.000 euros, 1.100, y luego le tengo que subir a 400 euros más, pues en vez de tener 3 personas, tengo que estar trabajando con 2. Muy buena para los que se quedan, muy mala para los que se van. Por eso he dicho que cogiéramos este detalle con tal. Eso está claro. Pero tengo que tener en cuenta estas cosas. Y oye, ¿cuánto le pago de despido? ¿Cuánto no le pago? ¿Cuántos son por años trabajados? El tema político, los cambios políticos que pueden afectar, en nuestro país tenemos la suerte de que más o menos hay una estabilidad política. Es verdad que los últimos años un poco cada vez menos. Yo soy bastante apolítico, con lo cual no me meto, pero pueden afectar al negocio, lógicamente. Si nos vamos a la parte económica, pues evidentemente ahí hay cosas que nos hacen estragos muchas veces, ¿no? Nos sube el IPC, nos suben los impuestos, empieza a tambalearse un poco la parte de la rentabilidad, porque si yo tengo los mismos ingresos, pero realmente luego tengo que pagar más impuestos y tengo que pagar más IPC en base a las cosas que necesariamente tengo que consumir, como suministros, alquileres y, ¿no?, hipotecas y todo lo que va en torno a la parte económica, pues evidentemente también tenemos que tener conocimiento y tenemos que hacer un parón y ver un poco cómo está el tema económico para saber dónde situar mi negocio y qué posibilidades tengo. Si tienes una renta, por ejemplo, de alquiler de 1.800 euros, este año pasado justamente que cambió y estábamos en un pico de un 10% y de 1.800 te pasa a 2.000 euros, de repente pagas 200 euros más, con lo cual la realidad económica de cambios, como tú acabas de decir, de IPC, que estos son cada año, pero incluso ya no solo de cambios económicos del IPC, sino también de las tendencias de consumo a nivel económico, de cómo va el flujo económico, porque hemos tenido, pues desde la pandemia, un flujo económico de una forma, vamos variando a otra, entonces vamos teniendo como ciclos que tenemos que ir analizando, porque hay gente que ha aprovechado un ciclo económico negativo para montar un modelo de negocio. O sea, cuando hubo la crisis de hace unos años, hubo mucha gente que montó pues negocios low cost. Oye, si estoy queriendo reorganizar mi estrategia, pues quizás me reoriento a ser un modelo más adaptado a la situación económica que tiene el país, ¿no? Totalmente. Y luego hay otros 2 factores que tenemos que tener en cuenta en este análisis macro, que son el social y el tecnológico. El social tiene que ver pues con cómo se comporta la demografía. Por ejemplo, ahora estamos pasando un momento en el que en nuestro sector todo el mundo dice es muy difícil encontrar gente para trabajar. Y es verdad, pero eso no está pasando solamente en la peluquería. Está pasando en la restauración, en la hostelería, en el transporte, en casi todos los sectores está pasando, principalmente porque tenemos una sociedad bastante envejecida. Fíjate que si analizas estos datos macro,
el perfil senior, que es el perfil que va desde 55 en adelante, es un perfil que en España es el 25% de la sociedad. ¡Ostras! En la estrategia de posicionamiento que quiero, tengo que tener en cuenta cuánta gente hay en cada grupo para saber que si monto un tipo de negocio dirigido a ese público me puede ir mejor que a otro. Evidentemente, tienes que tenerlo en cuenta y sobre todo analizar un poco tu zona también más cercana, ¿no? Porque Correcto, al final, correcto. Vas a enfocar tu negocio a una filosofía y a un método de trabajo que tiene que también tener pues un poco la cabida en la zona donde tú estás. Si tú quieres un negocio totalmente de actualidad, de tendencia y totalmente actualizado, pero la población que tienes en tu ratio, ¿no? En un perímetro que tú Aparte social, claro. Pues es gente muy mayor, quizás ahí tengas que replantearte ciertas cosas antes de trabajar un posicionamiento. Totalmente. Fíjate que me acaba de venir a la cabeza ese escenario en el que de repente en ciudades como Madrid, Valencia, tal, que están, o sea, que siempre van un poco creciendo y sabes que van creciendo a lo ancho, ¿no? Sí. Siempre hay zonas que se ponen nuevas. En esas zonas nuevas mayormente suele ir gente, la mayoría de gente, suele ser parejas con hijos que se compran la casa nueva y entonces tú dices, oye, ¿qué me voy a encontrar si pongo mi peluquería ahí o si ya tenía mi peluquería ahí? Oye, pues el tipo de público es así. Sin embargo, si estoy en un barrio pues de toda la vida, voy a tener un público más mayor, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa parte social es importante y luego, sobre todo, el desarrollo de la tecnología, ¿no? La parte del PEST, que es Política Económica, Social y Tecnológica. ¿En qué desarrollo, en qué etapa tecnológica estamos y cómo podría aprovechar yo, como por ejemplo ahora pasado con la inteligencia artificial o con las nuevas tecnologías que están habiendo en peluquería o toda la parte que en los últimos años hemos aprovechado como la era digital, ¿no? Incluso el gobierno o desde Europa se está fomentando temas como el kit digital y todo esto, ¿no? O sea, este análisis de cómo está la situación tecnológica, social y económica es importante, no porque yo pueda decir, pero sí para poder aprovecharla como una oportunidad o, para si va negativo, saber que tengo una amenaza. Y sobre todo en este caso, justamente el AT, ¿no? Del PEST, de la parte tecnológica hoy en día. Quizás la social y la política, bueno, pues sí, las podemos tener en cuenta, pero quizás sean de las cosas que menos nos puedan afectar en nuestro sector, pero sí que la tecnológica es... Bueno, cuando aún hay gente y grupos que están con la subida del 8 al 21. Sí, aún hay gente que está pensando en la subida del 8 al 21. Venga, por favor, vamos a ir... Pero que en ese momento sí que fue una decisión política que sí que afecta directamente a tu plan estratégico. Afectó, pero evidentemente tú tienes que tener la capacidad y habilidad de adaptarte y de ir generando estrategias para que esa parte... que es la que es y que no la podemos realmente evitar, adaptarnos con ella, incluso ir aprovechando para crecer y para pues fomentar otras partes de tu negocio que no tenías quizás explotadas en ese momento. En este caso, la parte tecnológica creo que es fundamental, imprescindible. Hay que agarrarse y hay que estar muy actualizados en esa parte de toda la parte tecnológica y hay que estar al día en todo. Claro, ¿cuál es el I+D que va saliendo en el sector? ¿Cómo puedo aprovecharlo? ¿Cuál es la parte digital y cómo se está desarrollando? O sea, todo eso son herramientas que puedo utilizar en mi negocio. Justamente en este caso, la parte tecnológica es algo que el gobierno está potenciando bastante y está generando bastantes ayudas para que todos los sectores, en este caso, y en este caso el de peluquería, que este año pasado hemos tenido, jolines, una subvención muy buena con la parte del kit digital, se le han dado a muchísima gente y hay gente que realmente está sacándole un potencial tremendo a esta parte de ayuda. Total. Entonces, primera parte, oye, si analizo a nivel macro, son cosas que me van a afectar. Afectar quiere decir que son cosas externas y pueden afectarme como una oportunidad o como una amenaza. Ahora, nos vamos un poco a el entorno, pero un poco más micro, ¿no? Cosas que no dependen de mí, pero que sí que realmente puedo ver cómo interactúo con ellas. Y aquí hay un análisis que se hace pues bastante técnico, que se llama el análisis de las 5 fuerzas de Porter, y es que hubo un economista hace muchos años, y además eso se da en clases de economía y de marketing, donde realmente, como al final un negocio, una empresa, es un ente vivo que se está moviendo todo el rato, tú no estás solo en el mercado, tú estás, como acabas de decir, vas a una zona y tú tienes unos clientes, tienes unos proveedores, tienes unos competidores y tienes lo que se llama unos competidores. Los competidores son de dos tipos. Lo que se llaman competidores espejo, que van a tu mismo tipo de público o tienen tu mismo tipo de producto, servicio, quiere decir, o tienes los sustitutivos, que son aquellas empresas que no hacen lo mismo que tú, pero que el cliente tiene que decidir si se lo gasta en ti o se lo gasta en otra persona. Eso es. Entonces, lo que Porter dijo en ese momento y que se utiliza en un plan estratégico es, oye, vale, si vamos a abrir un negocio, ya que el negocio va a estar vivo porque tú te pones hoy,
pero y viene uno y de repente te varía el escenario. Porque eso es como si estás en un partido de fútbol o de voleibol o de baloncesto y erais 5 y de repente viene otro y se suma 6. Y dices, oye, que es en tu equipo y 6. Ah, pero mira, que acabo ya somos 6. Sí. ¿No? Y de repente Te adaptas o... y de repente te cambian de entrenador. O de repente se te rompen las zapatillas. Entonces dices, ostras, los actores que existen dentro de tu entorno al final afectan a tus resultados. O pudiéndolos aprovechar o afectando de una forma negativa. Exactamente, siempre hay dos formas, ¿no?, de ver esto. Me afecta, tiemblo y me asusto y no sé qué hacer, o, ostras, me ha venido esta situación, voy a intentar sacarle el máximo partido posible y aprovecho esto justamente ahora para cambiar esto, modificar esto, potenciar esto o incluso lanzar esto nuevo que nunca me había atrevido y ahora es el momento. Claro, el objetivo, sobre todo, como hemos dicho, de un plan estratégico es ayudar a que la empresa se posicione en un espacio en el que tenga la menor competencia posible y aproveche las mayores oportunidades posibles. ¿Qué es lo que pasa? Que si analizo el entorno, analizo mis competidores, analizo el público al que quiero ir e intento posicionarme con diferentes ventajas competitivas, seguramente voy a tener un mejor resultado porque voy dirigido al tipo de público que quiero, me diferencio de la competencia por X características, utilizo a los proveedores también en base a lo que yo soy y estar alineado con ellos, y luego intento también ser mejor que mis sustitutos para que me elijan a mí antes que a alguien, ¿no? Totalmente. Si pensamos un poco en los competidores, nosotros sabes que siempre trabajamos el modelo de calidad de servicio, ¿no? Y el modelo de calidad de servicio está apoyado en 4 pilares. Calidad de la atención, calidad de la oferta, calidad profesional y calidad de la imagen. Nosotros, desde nuestro punto de vista, analizamos a un salón de peluquería en base a si tienes las 4 calidades, eres un salón con un posicionamiento alto, si tienes 3 menos, si tienes 2 menos, si tienes 1, un poquito menos. Entonces, este análisis, cuando realmente lo hacemos de competidores, ¿cómo nos ayuda a poder posicionarnos, Lore? Hombre, en este caso, evidentemente, analizar qué tipo de servicio doy en base a la calidad que realmente quiero, que es con la que quiero que se me reconozca, ¿no? Esa parte es importantísima. O sea, yo estoy trabajando de una forma, esta es mi forma de trabajar, este es mi método, esto es lo que yo quiero realmente que el cliente perciba, pero voy a analizar si realmente lo que yo creo que estoy trabajando y en la calidad de servicio o de producto que ofrezco es realmente lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, y me diferencia también del resto. Claro, evidentemente puedo tener competidores que estén trabajando el mismo servicio que yo, con las mismas características que yo, ¿vale? Tengo un competidor que trabaja lo mismo que yo, va al mismo público que tengo yo, con lo cual es un competidor directo mío, pero yo tengo que buscar la forma de que realmente ese mismo producto o ese mismo servicio con las mismas características, el mío tiene que resaltar por algo. Entonces, ahí está esa parte de analítica, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que mi calidad absoluta en mi servicio o mi producto todavía destaque por encima de mis competidores, mis competidores objetivos? Claro. Fíjate que esto es importante, pero sobre todo es importante porque yo no me puedo diferenciar si tampoco sé qué tiene el resto. Quiere decir, yo, imagínate que tú y yo vamos a una fiesta, Lore, y entonces yo te digo, Lore, ¿tú cómo vas a vestir? Y tú me dices de negro. Entonces yo digo, como Lore va de negro, yo me pongo de rojo. Porque si realmente no te pregunto nada y no veo cómo vas a ir, pues yo me pongo de negro y de repente somos iguales. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decir, oye, ¿qué salón de peluquería tienes o cómo lo vas a montar? Pues mira, yo voy a ser especialista en corte y voy a hacer cortes a 25 euros teniendo un tipo de técnica con un ángulo no sé qué y tal. Le preguntas al otro, oye, ¿qué vas a hacer? Y te dice lo mismo, con el mismo precio. Entonces dices, ahora, ¿cómo decido si los dos son parecidos? Entonces, es importante entender que cuando estoy en un entorno, analizar mínimo a 3 competidores que sean espejo, quiere decir que vayan a tu mismo tipo de público y vayan a tu mismo o tengan tu mismo tipología de filosofía y de negocio para saber decir, oye, tengo 3, imagínate que las variables son vamos a precio y a calidad, los 3 son de precio y calidad, pues yo voy a hacer una cosa, voy a ir a calidad a tope con un pelín menos de precio o al contrario, o con el doble de precio para que vean que yo soy el que más calidad tengo o para que me elijan a mí inicialmente porque tengo un poco menos que ellos. Bueno, ahí al final estás también haciendo un filtro, ¿no? Si voy al mismo servicio pero con más precio, estoy filtrando un tipo de cliente, que también es importante decidir qué tipo de cliente quiero. Un cliente que se fije mucho en el precio y que cuando venga esté ahí regateándome y tal, o un cliente que valore la calidad
en base al precio que tiene mi servicio. Claro, imagínate, por ejemplo, que haces un análisis de 3 competidores, como hemos dicho, y analizas que su precio y calidad son 10. Tú dices, oye, puntuación de calidad, 10. Puntuación de precio, 10. Jolín, tengo 3 competidores de 10-10. ¿Cómo me podría diferenciar? Pues oye, añadiendo otra variable que sería, voy a añadir aparte de esta calidad una experiencia que no tenga ninguna. Entonces de repente tendría yo calidad 10, precio 10, más una experiencia que no hace nadie. Eso es. Entonces, ¿cómo competiría contra el resto y cómo me posicionaría? Si en un cuadrante tengo a 3 competidores en un cuadrante con calidad-precio, añadimos una variable que sea experiencia, y entonces yo, en vez de estar compitiendo en la misma escena, compito en otra totalmente diferente. Totalmente diferente. Y me eligen por experiencia en vez de por calidad. Eso es. Entonces, es importante entender que en esa parte analítica yo tengo que analizar a mis competidores. ¡Hey! ¿Qué tal? Sé que quieres seguir viendo el vídeo, pero dame solo un minuto de tu tiempo para decirte que solamente esta semana, repito, solo esta semana puedes descargar de forma totalmente gratuita una plantilla para saber cuál es el estado financiero de tu negocio y de ahí seguir creciendo. Es súper fácil, simplemente escribe la palabra plantilla aquí abajo en los comentarios. Y nada, te dejo con el vídeo. ¿Ves cómo solo era un minuto? También es importante analizar el tipo de público que tengo en la zona, como acabamos de decir, porque el entorno está rodeado de un público y dices, vale, yo con esta calidad y esta experiencia, al público al que quiero llegar es una mujer de 45 a 55 años. Y resulta que es que los 3 competidores también van a ese mismo tipo de público y en esa zona, pues el público está limitado. Pues oye, tendré que ver si sigo esa misma estrategia o si reposiciono algún tipo de servicio o si voy dirigido a otro tipo de público. Eso es. Al final, yo creo que es importante que cada uno, como comentabas al principio, yo creo que al final es muy importante que cada uno tenga claro qué filosofía de empresa quiere tener. Creo que es muy importante tener muy claro qué quiero transmitir a mi cliente y, evidentemente, qué tipo de cliente quiero y que mi negocio dependa del cliente que yo elijo y no del cliente al que me tengo que someter, porque realmente no tengo muy claro y muy definido qué tipo de negocio quiero, qué filosofía de trabajo voy a implementar en mi salón y a qué tipo de público quiero atraer, ¿no? Es importante tener esas bases. Esto le has dado en el clavo, Lore, porque esta semana en IBM, en la clase del módulo 2, estuvimos viendo misión, visión y valores, y cuando tú dices una misión, estábamos hablando de que el tipo de público es importante, la parte demográfica, digamos, cuando tú eliges el público hay una parte demográfica, que es la parte de la edad, o sea, la edad, la zona y todo esto, y luego tienes una parte psicográfica, que es la del comportamiento, ¿no? Claro, tú y yo tenemos 40, no digo que sea así, ¿eh? Pero si tú y yo... Yo tengo 43 para 44, tú tienes menos. Yo tengo 32. Entonces, da igual, imagínate que los dos tenemos la misma edad, ¿no? Sin embargo, aunque tengamos la misma edad, luego tenemos comportamientos diferentes, porque tú, por ejemplo, te gusta ir mucho a caminar, a hacer caminatas al campo, y a mí, por ejemplo, soy más de ir a comer a un bar. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo voy a captar yo al público como Lorena o al público como Pablo? Pues seguramente tendré un gancho para Lorena hablando o con una filosofía relacionada con el medio ambiente, la naturaleza y el deporte, y sin embargo la de Pablo será una filosofía más de ocio, de diversión, que realmente sea pues a poner algún tipo de experiencia relacionada con eso, ¿no? Quiero decir que al final yo el tipo de público, como acabas de decir, tiene que ver con que haya una filosofía y unos valores que encajen tanto lo que tú quieres dar como lo que esa persona quiere recibir. Eso es, exactamente. Al final tienen que encajar. O sea, la combinación perfecta es que lo que yo soy, lo que tengo claro que es mi salón y lo que tengo claro que es el servicio que quiero ofrecer y cómo quiero que me vean, tiene que encajar con el público al que tengo que atraer. Porque si luego el público que he atraído no tiene un poco mi misma filosofía como algo tan fácil de entender, como soy un salón orgánico, me encanta trabajar todo de una forma súper natural, pero luego el cliente realmente no le da igual. Le da igual. Le da igual. ¿Y lo que le gusta es la moda? Sí, le da igual que sea orgánico, que sea tal, pero tú estás ahí ofreciendo, informando, asesorando al cliente de tan bonito que es mi servicio, tan orgánico, tan natural, tan importante para la naturaleza. Y el cliente no se siente identificado para nada porque le da exactamente igual si el producto es químico o es natural. Quizás la propuesta de valor no va a ser como no está alineada. Probablemente nos surgirán situaciones de qué caro es este servicio, no me he sentido realmente muy a gusto en el salón, con lo cual no encaja. Entonces tienes que seguir buscando
haces el análisis del tipo de público que tienes y del entorno para saber si al final tienes que dirigir de otra forma, si tienes que cambiar la comunicación o si tienes que modificar un poco tu captación de clientes. Sí, exactamente. Lo mismo pasa también, ¿no?, con el análisis, un poco con la parte de la identidad, de la imagen, ¿no?, del salón. Si sois una persona pues más tranquila, un poco más que me apetece ir a un salón donde me transmita tranquilidad, serenidad, que voy a pasar un rato experiencial relajada, pues evidentemente me voy a fijar mucho en la imagen que tenga el salón. Si hay un montón de colorines y hay un escenario de estrés para mí visual, pues quizás tampoco va a encajar mucho con mi público. Entonces también es importante saber a qué cliente debemos dirigirnos y qué imagen tenemos que transmitir en nuestro salón para atraer también a ese cliente en base a la imagen que tenemos creada. Totalmente. Entonces tenemos que dirigirnos a un tipo de público, vamos a ver el entorno, tenemos una serie de competidores, tenemos que ver contra quién competimos y cómo lo hacemos, y al mismo tiempo luego también tenemos unos proveedores. Hemos hablado de competidores y hemos hablado de espejos y sustitutos. Lógicamente los espejos son mismo que yo, mismo tipo de público, directos. Y los sustitutos pues puede ser, pues oye, que me quiero dar un masaje en vez de la peluquería, que me voy a hacer las uñas en vez de a la peluquería, claro, que me voy a hacer un servicio relacionado con el mundo de la belleza que me haga sentir que me empodero, que me sube el estado de ánimo, pero que realmente si me gasto en esto, no me gasto en esto. Esto hay que tenerlo en cuenta dentro del... Son servicios muy similares a los nuestros que le hacen al cliente elegir si lo invierto aquí o si lo invierto allí. Claro, fíjate, pero aquí, como hemos dicho, podríamos encontrar oportunidades o amenazas. O sea, yo digo, ostras, es que en este barrio que estoy, al final llevo 2 años o 3 años o 4 años, y es que como está lleno de sitios bonitos, la gente muchas veces viene a mí o va a otro. O, ostras, ¿y por qué no es una oportunidad y hago acuerdos con cada uno de ellos para que cada vez que pasa en cada negocio colaboramos y entonces que haga una ronda de visitas o incluso crear un tour compartido para crear un servicio novedoso? Mira, ¿no? Justamente viene al pelo que lo hayas comentado ahora, porque en consultoría individual esta semana estuve con un salón que tenía pues problemas de visitas, ¿no? O sea, trabajan muy bien, el ticket que tienen es muy bueno, pero los ingresos se quedan cortos no en base a lo que trabajan con cada cliente, sino justamente por la falta de clientes. Y Lorena, ¿qué puedo hacer? Es que soy muy nueva, es que acabo de abrir hace muy poco, ¿y qué puedo hacer? Y justamente le comenté esa Trabajar parte, sinergias, ¿no? Con otros... Sí, trabaja un poco lo que nosotros llamamos también el networking, ¿no? Haz incluso colaboraciones con otros negocios cercanos que tengan relación con el tuyo o que no la tengan, ¿no? Claro. Pero en este caso puedes trabajar con colaboradores externos que si se atienden allí tengan un aliciente para venir al tuyo y que cuando te visitan a ti tengan un aliciente para ir al otro servicio, ¿no? Al final esa parte también es muy importante, trabajar con la gente que tienes alrededor para hacer pues conexiones e incluso aprovechar y... Sí, hacer un poco, estás hablando de 2 partes, ¿no? Hacer, digamos, colaboraciones con empresas que puedan derivarte clientes. Sí, eso es. Aquí sería importante resaltar que lo ideal sería que tuvieran una filosofía similar a la tuya o un público parecido al tuyo para que sea coherente la propuesta. Es verdad que puede ser que sean servicios de belleza o no, porque, por ejemplo, podría ser algo relacionado con el mundo de la belleza que fuera el fitness, por ejemplo. Yo en este caso, por ejemplo, en mi salón cuando yo lo trabajaba con una tienda de moda. Bueno, era ropa, no era exactamente nuestro sector de la peluquería, pero iba un poco también en coherencia, ¿no? Porque la moda, el estilo... Está relacionado con la peluquería. Al final nosotros promovemos mucho que una peluquería también sea un centro de asesoramiento de estilo. Esta tienda en concreto pues tenía vestidos de ceremonias, tenía vestidos de las típicas, ¿no?, madrinas y... Claro, una persona que va a comprarse un vestido de boda, no de novia, de boda, para una ceremonia, para un evento importante, se tiene que peinar en un momento determinado. Entonces, hacíamos colaboraciones con este tipo de negocios para pues potenciar y aprovechar. Totalmente. Exactamente, aprovechar. Luego, por otra parte, como tú has dicho, me puedo relacionar con más gente, pero sería a efecto de relaciones públicas. Pero bueno, justamente esas temáticas dan para otro podcast que solo hablemos de eso. Así que bueno, lo ponemos ahí. Hemos hablado entonces de la parte de, oye, analizamos clientes, analizamos público, analizamos competidores, sustitutos. Nos queda otra fuerza que también está ahí, que nos ayuda muchas veces, o puede no ser de tanto ayuda, que son los proveedores. Los proveedores, nosotros dentro de IBM hablamos de varios tipos de proveedores. Cuando hablamos de proveedores, hablamos de proveedores de productos y proveedores de servicios. Y luego tú también tienes que tener proveedores de servicios y productos fijos y otros que pueden ser más esporádicos. Entonces, ostras, ¿qué necesito yo, como hemos dicho, para fomentar mi negocio? Oye, necesito lógicamente proveedores de productos, que es lo que se llama un proveedor host, que es el principal,
que me ayude a estar alineado si tengo que analizar mis costes de producto y sé que realmente mi coste pues tiene que representar X% del precio que pongo, pues no puedo elegir a cualquiera, tengo que elegir a uno que también me dé la rentabilidad adecuada. Pero eso no es solo lo más importante, sino también analizar que el proveedor también sea el adecuado en base a las características de producto que esté alineado. Has hablado, por ejemplo, antes de, oye, soy una marca que realmente me gusta lo natural. O sea, pues no me voy a coger una marca que esté dirigida totalmente a la moda o sea ciencia, sino realmente que sea dirigido hacia un concepto orgánico, botánico, eco, comprometido con el medio ambiente, con los ingredientes pues, naturales, ¿no? Y luego, aparte, no solamente eso, sino qué tipo de servicio me da. ¿Viene a formarme o no? ¿Me atiende o no? ¿Me da condiciones o no? ¿Me financia de una forma o no? Yo creo que ahí es muy importante tener en cuenta el concepto de proveedores consultivos. Para mí es imprescindible y se lo digo. Proveedor partner. Y se lo digo continuamente a todos los salarios con los que trabajo directamente, incluso en las formaciones también lo comentamos mucho. Existen los proveedores comerciales. Te vendo. Pase lo que pase, te venga como te venga y te repercuta como te repercuta, me da igual lo que quieres vender. Y luego están los proveedores consultivos, ¿no? Los que te cuidan, los que colaboran contigo. Te aporto lo que tú necesitas y en base a tu necesidad adapto mi servicio totalmente para intentar ayudarte al máximo posible. Claro. Creo que eso es imprescindible a la hora de elegir un proveedor. Pues esto tengo que analizarlo, ¿no? Cuando yo hago mi plan estratégico, analizo los diferentes proveedores de producto y servicio que me pueden ayudar y en base al análisis pues tengo que elegir el que más me convenga, no solo ya porque me guste la marca, la vea bonita, la vea a buen precio, sino porque tenga que ver con mi filosofía, porque el servicio comercial sea correcto, porque la atención sea correcta y porque además me ayude a desarrollar mi negocio. Se adapta un poco a las necesidades que tengo en este momento. Y esto puede pasar con productos y puede pasar con servicios. Nosotros no vendemos ningún tipo de producto, pero lógicamente nos contratan servicios de consultoría, servicios de marketing o formación. Entonces, tú lo has dicho, ¿no? Uno de nuestros valores es el trabajo en equipo. Nosotros no queremos sentirnos como una contratación de servicios, sino que somos parte de tu equipo. No somos un equipo interno, somos un equipo externo. Sí, porque trabajamos en remoto, trabajamos con 300 salones en España y actualmente pues, lo hacemos desde Valencia o diferentes zonas de España. Sí, pero da igual donde estén, porque siempre que nos reunimos con ellos es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos ha ido el mes? Al final te comportas como un socio. Sí, exactamente. Para mí, los salones que gestionamos son míos, todos son míos, les hablo como si fueran míos, porque en realidad me pongo en situación totalmente como si fueran mi propio negocio. Yo tengo una frase que la he ido corrigiendo con el tiempo, que siempre que hablo con alguien le digo, tengo un salón en... O sea, digo, sí. Es que tengo un salón, ¿qué tal? Tengo un salón, es como que de hecho, cuando hablo con mi gente externa, o sea, de mi vida personal, no de mi vida profesional, de mi vida personal, a todo el mundo le digo, no, es que tengo un salón... Y me miran como diciendo, ¿cuántos salones tienes? Tengo muchísimos salones porque todos son como si fueran míos porque los cuido realmente como si fueran míos. Nos hacemos como muy partícipes del salón. Total. Bueno, pues fíjate que ya hemos hablado, esto era el tema, o sea, dentro del plan estratégico de lo que acabamos de hablar, seguramente que ha sido un tema, porque es un tema bastante técnico y un poquito más denso hablar de esto. No es común hablar con un propietario de peluquería y decir, vamos a hacer un análisis PEST y un análisis de las 5 fuerzas de Porter. No. ¿Todavía no tienes tu plantilla? Entra en comentarios y deja la palabra plantilla para conseguir la tuya. Tenemos el análisis externo. Del análisis externo, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas? Ejemplo, una oportunidad puede ser que he visto que 3 proveedores que me pueden dar servicio y buen producto me forman al equipo, me ayudan al marketing, me desarrollan un plan de negocio. Ostras, esto es una oportunidad para mí. Una amenaza puede ser, ostras, en el cambio y el contexto social y económico que estamos teniendo, no sé si van a cambiar las condiciones laborales, no sé si el IPC me va a afectar demasiado. Hay cosas que tengo que trazar en mi plan estratégico. Algo tan sencillo, ¿no? Y tan habitual como nos estamos encontrando ya con que, ostras, es que veo que todo el mundo tiene e-commerce, ¿no? En la parte del e-commerce me lo marcan mucho en prácticamente todos los planes de negocio que estamos haciendo últimamente. Casi todo el mundo marca e-commerce como amenaza absoluta, cuando realmente tú y yo sabemos que es una oportunidad totalmente, pero sí que lo ven como una amenaza porque no tengo ni idea de cómo se trabaja un e-commerce, no tengo e-commerce para nada, pero veo que al final en mi sector mucha gente se está... Sí, el tema de, fíjate que en los últimos servicios que estoy creando de cara al año que viene, he cambiado el concepto nuestro de trabajo de e-commerce por ventas digitales. Ah, muy bien.
¿Por qué? Porque e-commerce se entiende como una tienda de productos y, sin embargo, hoy en día la oportunidad dentro de un negocio de peluquería está en el desarrollar venta de servicios digitales. O sea, quiero decir, estamos fomentando desde Insight pues, suscripciones a servicios y que sean con pagos automatizados, al mismo tiempo que puedas cobrar por WhatsApp directamente, que se pueda pagar con tarjeta, por Bizum. Entonces, organizar que un salón vea como una oportunidad, por lo que estamos diciendo, el poder vender a nivel digital y que tiene que organizar sus herramientas digitales para la venta, tiene que ser algo así. ¿Por qué? Porque se pasa alguien por WhatsApp, poder enviar un enlace que te pague directamente y todo esto. Al final sabemos que la venta caliente forma parte del servicio diario de peluquería y todo el mundo tiene que tener la oportunidad de... reservo ya, compro ya. Lo acabo de ver, me interesa, pero bueno, ya llamaré, pediré cita... Y ya te pasan cosas y luego... Se enfría la cosa y nada, entonces lo ven, lo compro y lo reservo. Ahí está. Entonces, hemos hecho análisis externo, amenazas y oportunidades, luego explicamos paso a paso qué es el análisis interno. El análisis interno es, hacemos un análisis de la actividad, hacemos un análisis de negocio, hacemos un análisis digital y hacemos un análisis organizativo. Esos 4 análisis, que al final nosotros lo resumimos en una consultoría 360, que es lo que hacemos para un salón, es lo que tienes que hacer a nivel interno. Analizamos ingresos, visitas, precios y servicios, analizamos rentabilidad, beneficios, partidas de gastos, analizamos redes sociales, página web y toda la parte digital, y luego la parte organizativa. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera parte, como hemos dicho, para hacer un plan estratégico, es un análisis 360 que te permite ver el entorno macro, ver el entorno micro y ver mi negocio. Y a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago con toda esa información? Bueno, ahí evidentemente tenemos que crear una estrategia y definir un plan de acción en base a todo lo que hemos analizado anteriormente. Para hacer un resumen rápido de cómo podríamos, sabes que trabajamos nosotros siempre en este plan, una parte de resumir lo que serían 3 amenazas que hemos detectado en el análisis, 3 oportunidades, 3 debilidades y 3 fortalezas. Esto es lo que se llama un análisis DAFO. DAFO es un acrónimo que son debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, y lo ideal es que de toda la información que tienes, digas, oye, de tu empresa, ¿qué vas a sacar? Tu empresa es un análisis interno, que es qué fortalezas tengo y qué debilidades tengo. Y de lo que has analizado de fuera es qué amenazas tengo y qué oportunidades tengo. Es un ejercicio que no es sencillo. La recomendación sería no solamente la hagas tú solo, sino tener una persona externa que te dé una visión también externa. Una visión externa también puede ser alguien interno de tu equipo que también te ayude a identificar cosas, porque muchas veces yo las veo de una forma, pero si me apoyo en alguna persona que también me ayude a verlo, igual también ve cosas de su punto de vista que yo tampoco lo he visto. La idea es hacer un DAFO, que es el resumen donde analizo 3 debilidades, 3 fortalezas, 3 amenazas y 3 oportunidades. Y esa matriz es la matriz estratégica que me va a ayudar a tomar un plan de acción. Además es muy valioso. No es sencillo de hacer, para nosotros es muy sencillo de hacer porque pues, lo hacemos continuamente y un poco el concepto ya lo tenemos muy interiorizado, pero cuando un cliente hace un análisis DAFO y ve claramente las tripas de su salón y de la parte externa que quizás no se había ni planteado siquiera. Pero lo ha aterrizado y lo ha escrito. Y lo ve plasmado, pues, visual. Es una pasada el resultado que tiene un análisis DAFO poniendo, 3 cosas de cada una de las letras DAFO. En este caso, da un resultado brutal. O sea, se ve muy clara la estrategia que tengo que planificar para, en caso de las amenazas, saber realmente cómo puedo compensar y cómo puedo atacar esas amenazas. En el caso de las oportunidades, saber qué tengo que hacer para aprovechar esas oportunidades que no me había dado ni cuenta de que tenía, pero analizando y pensando y viendo todos los análisis anteriores que he hecho, me he dado cuenta de que existen y que están ahí. Las fortalezas que tiene mi salón, que hasta que no me he planteado realmente valorarlas y pensarlas, no me había dado cuenta de que las tenía y están ahí. Y luego, evidentemente, pues las debilidades, que todo el mundo las tiene, pero que cuando las mejoran. Sí, porque cuando las plasmamos y somos conscientes de que están y de que existen, es mucho más fácil realmente atacarlas. El ejercicio que es, mira, esto es muy interesante que lo digas porque principalmente nosotros vamos rodando la cabeza con un montón de información y nos cuesta decir, ostras, ¿qué decisiones tomo? Porque van rodando la cabeza, información, confusión, día a día, no sé qué. Pero cuando paro a reflexionar con un consultor externo o yo mismo solo
Primero, hay dos cosas del que extraer esa información fuera de ti te ayuda a visualizarlo rápido y tomar decisiones. Es hablarlo y ponerlo encima de la mesa, porque cuando tú externalizas algo que tienes por dentro, lo hablas y dices, ostras, te has obligado a explicarlo, a decirlo y a decidirlo. Y segundo, si lo escribes exactamente igual, porque lo estás poniendo sobre papel y dices, ostras, es que realmente sí. no lo había puesto aquí, pero tenía que decidir. Entonces, Eres mucho más consciente cuando lo sacas. sí, el ejercicio de toda la información sacar 3 de cada una. Y luego el ejercicio de decir, de estas 3 de cada una, tengo que tomar estrategia y plan de acción. Bueno, pues mi estrategia es aprovechar la oportunidad tecnológica e ir a por esto. Aprovechar mi fortaleza, que no tiene nadie, y crear un plan de esto. La amenaza que tengo de que vienen competidores, la voy a corregir con esta estrategia. Y luego, pues la debilidad que tengo de que, imagínate, no tengo el marketing suficiente, pues voy a contratar a X persona para que me ayude. O la más típica, ¿no? La más habitual. ¿Cuál es la debilidad que más me encuentro cuando hago un análisis DAFO? La principal es, tengo un equipo desmotivado. Esa es una de las principales debilidades, que es tan sencilla de realmente solucionar. Bueno, como tiene su fondo también, ¿eh? Sí, evidentemente que tiene su fondo, pero al final, hasta que no realmente eres muy consciente y te propones hacer algo para solucionar esa debilidad, bueno, pues la estás ahí arrastrando, porque como es algo que no soy yo el que está desmotivado, sino que es el equipo, siempre tienes como la esperanza de que, bueno, seguro que pasan semanas, meses y años y el equipo sigue desmotivado. Totalmente. Entonces, ¿crees que la cosa se soluciona sola? Sí, porque no es contigo, sino que es con otras equipo. personas del equipo. Entonces, bueno, pues se espabilarán en algún momento, pero quizás no, quizás tienes que hacer algo, ¿no?, para motivar a ese equipo, pues con formación dinámica, estrategias que realmente vean que el equipo, como un sistema de incentivos y comisiones, que el equipo diga, ostras, pues claro, si resulta que tengo esto, pues voy a hacerlo, ¿no? Entonces, al final, hasta que no te las planteas realmente, es difícil, tomar acción, ¿no? Tomar acción. Justamente es la última parte del plan estratégico. O sea, hemos hablado de analizo, luego lógicamente hago un DAFO, después del DAFO defino las estrategias principales para desarrollar oportunidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y lógicamente, si quiero convertirlo realmente en un nuevo resultado, tengo que tomar acción. Y el tomar acción significa coger un papel, es, primero, ¿qué acción tengo que hacer? Eso es. Segundo, ¿cuándo la voy a hacer? Tercero, ¿quién la va a hacer? Cuarto, ¿cómo se va a hacer? Y quinto, ¿qué tiempo me pongo para medir qué resultados estoy consiguiendo y qué no estoy consiguiendo? El seguimiento, del que tanto hablamos, ¿no?, en otros capítulos, que es tan importante. Al final, las acciones pueden ser tremendamente variadas en un plan de acción, ¿no? Pueden ser acciones de marketing, pueden ser acciones de organización, pueden ser acciones de equipo, pueden ser acciones de tiempos, pueden ser acciones incluso... En base a lo que has reflexionado, sí, lógicamente. en base a lo que evidentemente los análisis anteriores te van dando, ¿no? Pues tengo la agenda totalmente desestructurada. ¿Qué voy a hacer para empezar a organizar mucho mejor mi agenda? Y luego decidir, ¿no? Claro. ¿Esto es algo tan importante y urgente como para que lo tenga que hacer yo sí o sí? O se lo puedo cargar a Lorena. O puede ser algo importante pero menos urgente y se lo puedo delegar a mi encargada para que lo vaya organizando. No a Lorena, sino a Ainhoa. En este caso, pues bueno, pues pueden ser acciones muy variadas, pero que hay que planificarlas, hay que definirlas y estructurarlas e ir decidiendo cuándo se va a hacer, cada cuánto tiempo se va a hacer, quién va a encargarse de esta función, la tengo que hacer yo, la puedo delegar, que eso también es muy importante, y qué valores de medición, como tú decías, vamos a establecer para ver que esto se está cumpliendo, quién va a revisar que esto se esté cumpliendo y en qué tiempos. Claro, es un buen ejemplo. Al final, oye, tengo que reorganizar la agenda, será la acción. ¿Qué acción voy a hacer? Reorganizar la agenda. ¿Cómo la voy a hacer? Haciendo una formación que necesito de organización de agenda. ¿Quién lo va a hacer? Lo voy a hacer yo inicialmente porque quiero aprenderlo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Después de la formación, que es esta semana, y la semana que viene lo hago. Mi agenda que cada semana a tal hora voy a revisar que mi agenda esté como yo me he planteado, que esté bien organizada. Todo lo que no bloquees, todo lo que no escribas y todo lo que no planificas no va a suceder. No va a suceder. Todo lo que no organices no va a suceder. No va a suceder. Esto es algo que trabajamos muchísimo en consultorías, de
pero es que ni siquiera sé cuántas cosas tengo que hacer en la agenda. Y siempre trabajamos mucho que todo esté plasmado en una misma agenda, tanto la parte profesional como la personal, para saber realmente con qué tiempos cuento para hacer cada cosa. Esa parte es muy importante, tenerlo plasmado y visualmente a golpe de vista saber que hoy tengo todo esto en estos tiempos. Porque si no lo pones, no sucede. Se te quedará aquí cargándote, teniendo 2 cosas que hacer, pero que parece que sean 100.000. 70.000. Sí, totalmente. Hay una parte de ganar salud mental, que es despejarlo de tu mente, ponerlo ahí escrito y decir, solo tengo que mirarlo, no tengo que estar pensando. Eso le digo mucho a los salones. Vomitarlo en un lugar que quede ahí, vaciar la mente y veréis como todo parece mucho más pequeño y menos de lo que realmente tenías todo ahí, todo mezclado en el cerebro. Totalmente. Oye, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar para que se quede, y además, como tenemos una imagen, le vamos a pedir a Álvaro que Alvarucci nos la ponga a final para que se quede aquí. Entonces, la imagen es, para crear un plan estratégico, lo primero que tenemos que hacer es analizar el entorno, macro y micro. Tenemos que analizar nuestro negocio a nivel interno, lógicamente, las 4 áreas del negocio: la gestión, el equipo, la productividad, el marketing y la organización. Toda esa información analizamos y la plasmamos en un DAFO, que al final decidimos 3 debilidades, 3 fortalezas, 3 amenazas, 3 oportunidades, y a partir de aquí, lógicamente, decidimos hacer un plan de acción que permita que las estrategias que he definido, que son las válidas para que mis fortalezas se comuniquen y realmente me valgan como punta de lanza, las debilidades poder corregirlas, las amenazas poder afrontarlas y las oportunidades poder aprovecharlas, después de decidir cuáles son mis decisiones, plasmarlas en un plan de acción donde diga qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y de qué forma. Lógicamente, el plan estratégico también se apoya en que todo eso tenga una base económica financiera que diga, vale, voy a hacer esto, me cuesta esto, quiero estas ventas, voy a conseguir esto, voy a aplicar este marketing, porque lógicamente detrás de cada decisión puede ser una decisión, como tú acabas de decir, organizativa de cambio de agenda, o puede ser la de necesito que mi equipo venda 5.000 euros más y para ello voy a invertir en marketing para conseguir 5.000 euros más. Necesito más clientes, pues lógicamente voy a invertir en Facebook y en Instagram para más clientes nuevos, y eso voy a hacerlo invirtiendo 1.000 euros mensuales para conseguir 3.000. Todo esto, todo lo que me plantee que necesite inversión económica dentro del plan estratégico también debe ir apoyado en esta parte financiera, ¿ok? Totalmente. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, como estuvimos hablando justamente en el episodio pasado, ha quedado claro un poco que todo lo vamos analizando y en base hay una parte que es pragmática 100%, que es la parte numérica, y hay otra parte más de decisión organizacional, evidentemente, o decisión también de estrategia y posicionamiento con respecto a cómo he visto que está el mercado. Está claro que tú basas esta parte del plan estratégico en una primera fase, ¿no? En la fase analítica. Sí, evidentemente, haces una fase analítica en la que la rentabilidad te sale negativa, pues hay cosas que tienes que dejar de cambiar, sí. Porque una acción será quitar un empleado o invertir en tal, lo que sea. La parte financiera está pues en números rojos y está muy delicada, con lo cual la parte de inversión pues va a ser un poco complicada. Tengo que cambiar otras cosas para remontar primero en esta parte y luego ya pues poder hacer un poco más de cambios. Genial. Oye, Lore, creo que hemos dado con la tecla explicando. Fíjate que es un tema que no es nada sencillo de hacer podcast, porque explicar un plan estratégico, conocemos perfectamente a nuestros queridos salones y sabemos que en el día a día, a pesar de que aprenden mucho, porque fíjate que yo en la sesión que he estado, o sea, todos tenían rellenadas las plantillas, todos tenían la información, todos tenían los datos, he flipado. ¿En esta? ¿En la de...? En Gestión Avanzada, todos. Sí. Estaban todos con eso y yo he dicho, ostras, qué brutal. Sí. Es verdad que sabemos que hay mucha gente que luego ve esto, pero hay mucha gente que no trabaja con nosotros y todo esto dice, madre mía, todo lo que me acaba de contar. Todo esto al final es meterse, y fíjate que si has aprendido colorimetría, si has aprendido ángulos, has aprendido cortes, lo que estamos diciendo, simplemente con verlo un poquito, al final... Con verlo un poquito y sobre todo un poco, ya quiero decir un poco de feedback, ¿no? De los salones y de las personas que trabajan con nosotros, que realmente están muy implicadas, produce una cantidad de satisfacción cuando empiezas a trabajar un poquito esta parte de negocio, ¿no? La parte de negocio, ¿no? La parte ejecutiva de pues las mechas, el color, ¿no? Esta parte que a casi todos los peluqueros se les escapa. El feedback que encontramos con nuestros salones es que he empezado a practicar un poco más la organización, la gestión, la medición, el control, la estrategia, y es que lo que recibo a cambio es tan grande
y tan inmediato que vale la pena invertir el tiempo, invertir un poco la implicación en esta parte. Qué guay, qué guay, qué guay. Tan de análisis. Sí. Esto lo vemos mucho en las clases, que la gente es como que se le abre una oportunidad tremenda, pero seguramente que las individuales también... Con poco que hago, el cambio es tan grande y el beneficio incluso rápidamente económico es tan grande que vale mucho la pena. Genial. Pues nos quedamos con eso, Lorel. Mil gracias por compartirlo, porque es importante entender que al final todo tiene un camino y que al final si haces un esfuerzo, también vas a tener una recompensa. Eso es, totalmente. Así que bueno, nos despedimos aquí. Nos despedimos hasta el próximo. El mes que viene hablamos y la verdad que me hubiera gustado eso que has dicho, que vinieras así de vestida de marketing de la campaña que teníamos. No, pero así que el mes que viene quedamos en eso. El próximo mes tenemos que ambientarnos. Muy bien. Bueno, para todas las personas que nos habéis visto, mil gracias por estar aquí cada semana. Espero que os haya encantado el capítulo de hoy, tanto como nos ha gustado a nosotros hacerlo, y esperamos que sea lo más útil posible para el día a día. Así que mil gracias, Lore, nos despedimos. Hasta la semana que viene. No os olvidéis comentar a tope, darle likes y siempre os dejamos enlaces por aquí abajo de vuestro interés relacionado con el contenido que habéis visto hoy. Chao, chao, nos vemos la semana que viene.